Hola, bienvenido. En esta ocasión vamos a aprender cómo crear una nueva variable a partir de una tabla. Entonces, primero debemos tener nuestra tabla. Para crear una tabla, nos vamos a Create y le damos clic en Dataset. Aquí escribimos un nombre para nuestra tabla y le damos clic en OK. Con esto se abrirá una tabla. Aquí previamente ya he creado la tabla. Por nombre le he puesto álgebra. Esta tabla contiene las calificaciones de 8 alumnos de 3 exámenes. Entonces, vamos a crear una nueva variable a partir de estos datos. Veamos, por ejemplo, cómo crear una nueva variable que sume las calificaciones de los 3 exámenes. Entonces, para ello, vamos a utilizar un archivo de script. Nos vamos a Create, le damos en Script File y se va a crear un archivo como el que tenemos aquí. Entonces, en este archivo vamos a escribir lo siguiente. Primero debemos cargar la tabla con la que vamos a trabajar, es decir, la tabla álgebra. Entonces, para ello escribimos attach y entre paréntesis escribimos el nombre de la tabla, álgebra. Cerramos el paréntesis. Ahora presionamos Control Enter y con esto se ha cargado la tabla álgebra. Ahora sí vamos a crear una nueva variable. Esta nueva variable la vamos a denominar suma, ya que se refiere a la suma de las 3 calificaciones. Esta nueva variable va a estar contenida en la misma tabla álgebra. Entonces escribimos álgebra. Ahora, entre corchetes, vamos a escribir el nombre que le vamos a dar a esta nueva variable. Entonces ponemos doble corchete y entre comillas ponemos el nombre de la variable. En este caso será suma. Ahora, con la flecha, le vamos a asignar con la función with, abrimos paréntesis. ¿De dónde vamos a tomar los datos? Pues de la misma tabla álgebra. Ponemos álgebra. Luego escribimos coma y ahora vamos a escribir la fórmula o la función que queremos calcular. En este caso vamos a poner la suma de los 3 exámenes. Entonces vemos que las variables son examen 1, examen 2 y examen 3. Entonces aquí escribimos examen 1 más examen 2 más examen 3. Cerramos el paréntesis. Ahora, posicionados en esta línea, presionamos Control y Enter. Vemos que en la consola de R se ha ejecutado esta función. Entonces, ahora vámonos a la tabla y vemos que efectivamente se ha creado la nueva variable que se llama suma. Esta variable contiene la suma de los 3 exámenes. Ahora pasemos a calcular otra variable. En realidad no nos interesa tanto la suma, sino más bien el promedio. Entonces, prácticamente vamos a copiar la misma función, la copiamos, la pegamos y vamos a hacer algunas modificaciones. El nombre de la nueva variable no será suma, vamos a ponerle, por ejemplo, la calificación final. Ponemos calif para nombrar a la variable calificación final. Ahora, con la función with, vamos a trabajar con la tabla datos y lo que nos interesa es el promedio, es decir, la suma de los 3 exámenes dividido, ponemos el signo de división, entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque son 3 exámenes. Y con esto ya tenemos la nueva variable. Entonces simplemente presionamos Control, Enter y vemos que se ejecuta esta instrucción. Ahora vámonos a la tabla álgebra y vemos que efectivamente se creó la variable calif, que se refiere a calificación y que en realidad se trata del promedio de los 3 exámenes. Entonces esta variable suma, que la pusimos solo de ejemplo, la vamos a borrar. Le decimos que sí y entonces tenemos aquí la variable calif, que como ya dijimos se trata del promedio. Ahora vamos a hacer algo un poco más complicado. Vamos a calcular la desviación estándar de las calificaciones. Entonces, para ello, nos vamos a apoyar en la fórmula
de la desviación estándar. Aquí tenemos esta fórmula. La desviación estándar se define como la raíz cuadrada de la sumatoria de las desviaciones al cuadrado dividido entre n menos 1. Entonces, como podemos observar, lo primero que hay que calcular es el valor de la media, es decir, el promedio de las calificaciones. Entonces, nos vamos nuevamente a R y vamos a calcular el promedio. Pero primero, como ya hemos calculado nuevas variables, hay que agregar nuevamente la tabla. Entonces copiamos esta función que es attach algebra, presionamos control enter y se ha cargado nuevamente la tabla, pero ya con las nuevas variables. Ahora vamos a calcular el promedio. El promedio se calcula con la función min y entre paréntesis el nombre de la variable a la cual queremos calcular el promedio. En este caso, queremos calcular el promedio de la variable calif, que es calificación. Entonces ponemos calif, cerramos paréntesis, pero además queremos guardar este promedio en un objeto. Entonces ponemos la flecha y lo vamos a asignar a un objeto que le vamos a llamar cal.media, que se refiere a la media de las calificaciones. Entonces ahora sí, nos posicionamos aquí, presionamos control enter y en la consola se ha ejecutado esta instrucción. Si queremos saber el promedio, simplemente presionamos aquí cal.med, que es la media de las calificaciones, presionamos enter y nos dice que el promedio o la media es 8.5. Bueno, ahora que ya tenemos el promedio, vamos nuevamente a la fórmula y vemos que lo que hay que hacer es calcular las desviaciones, que es lo que está dentro de este paréntesis. Es decir, que a cada una de las observaciones le restamos el promedio. En este caso, a cada una de las calificaciones le vamos a restar su promedio. Entonces nos regresamos nuevamente a R y vamos a hacer este cálculo aquí en la tabla. A cada calificación le vamos a restar el promedio y esa va a ser la nueva variable, es decir, la desviación. Entonces aquí presionamos enter y vamos a crear esa nueva variable. Esa nueva variable va a estar contenida en la tabla álgebra. Entonces ponemos álgebra, otra vez ponemos doble corchete y entre comillas ponemos el nombre que le vamos a dar a esta nueva variable. Esta variable será desviaciones. Ahora le vamos a asignar a esta variable la siguiente función, with, y ¿de dónde vamos a tomar los datos? Pues de la misma tabla, álgebra. Luego ponemos coma y escribimos la fórmula que queremos calcular. En este caso nos interesa lo que es la calificación, que nosotros la denominamos calif, le vamos a restar el valor de la media, pero la media ya la calculamos y la nombramos cal.med. Entonces le vamos a restar la media, que es cal.med. Ese fue el nombre que le asignamos a la media de las calificaciones. Entonces ahora cerramos el paréntesis, presionamos control enter y vemos que se ejecuta esta instrucción aquí en la consola. Ahora vámonos a la tabla para comprobar y vemos que efectivamente se creó una nueva variable que se llama desviaciones. Y estas desviaciones las tenemos aquí. Pero como podemos ver en nuestra fórmula, estas desviaciones deben estar elevadas al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado esa nueva variable. Entonces nos vamos a R, nos vamos aquí al script, aquí le vamos a dar enter y vamos a copiarnos la última línea. Control C para copiar, Control V para pegar y ahora vamos a crear una nueva variable. Pero a esta nueva variable le vamos a llamar desviaciones al cuadrado. Le vamos a poner desviaciones 2, que significa que están al cuadrado. Ahora, nuevamente con la función with, tomamos los datos de la tabla álgebra y lo único que vamos a hacer es esto, ponerlo entre paréntesis para elevarlo al cuadrado. Entonces ponemos esto, ponemos el símbolo del cuadrado
y cerramos el paréntesis. Ahora, estando aquí, presionamos Control Enter y vemos que se ejecuta esta función que son las desviaciones al cuadrado. Nos vamos a la tabla y vemos que efectivamente se creó la variable desviaciones 2, que son las desviaciones elevadas al cuadrado. Entonces vámonos a nuestra fórmula y vemos que ya tenemos esta parte, todas las desviaciones elevadas al cuadrado. Pero ahora hay que hacer la sumatoria, es decir, sumar todas las desviaciones al cuadrado. Entonces vámonos a R y aquí en R, vámonos aquí al script y ahora, como se han creado dos nuevas variables, vamos a volver a cargar nuestra tabla. Ponemos Attach, Álgebra, presionamos Control Enter y vemos que se ha cargado nuevamente nuestra tabla. Y ahora sí hay que calcular la fórmula de la desviación estándar. Entonces vamos a hacer prácticamente la sumatoria de las desviaciones al cuadrado, dividirlo entre n-1 y le sacamos la raíz cuadrada. Para ello, entonces, primero la sumatoria. Entonces con la función sum y entre paréntesis las desviaciones al cuadrado. Entonces ponemos aquí desviaciones 2, que se refiere a las desviaciones al cuadrado. Ahora, esta función va a calcular las desviaciones al cuadrado, pero recordemos que lo debemos dividir entre n-1, como lo tenemos aquí en la fórmula, n-1. Pero n en este caso se refiere al número total de datos, que son 8. Podemos ver aquí en la tabla que tenemos un total de 8 observaciones por cada variable. Entonces, n es igual a 8, pero la fórmula nos dice n-1, entonces será entre 7. Ahora, con esto tenemos la sumatoria de las desviaciones al cuadrado dividido entre n-1, pero nos falta sacar la raíz cuadrada. Entonces, para sacar la raíz cuadrada, vamos a poner esto entre paréntesis y la función para la raíz cuadrada es sqrt. Con esto lo que estamos haciendo es calcular la raíz cuadrada de lo que tenemos dentro de este paréntesis. Entonces, con esto hemos terminado. Simplemente nos posicionamos al final de esta línea, presionamos Control Enter y vemos que aquí nos arroja el valor de la desviación estándar, que es 0.4697. Y por último, ahora vamos a mencionar que todo esto que hemos hecho ha sido para mostrar cómo crear nuevas variables a partir de una tabla de datos. Pero en realidad nosotros podemos calcular la desviación estándar de manera directa. R tiene la función SD, que nos sirve para calcular la desviación estándar de cualquier conjunto de datos. Entonces SD y entre paréntesis el nombre de la variable. En este caso calif. Cerramos paréntesis, presionamos Control Enter y vemos que se ha calculado la desviación estándar de manera directa y, como podemos comprobar, nuestro procedimiento fue correcto, ya que es el mismo valor que previamente habíamos calculado. Como conclusión, vamos a decir que con lo que hemos aprendido, nos hemos dado cuenta de que R nos permite crear nuevas variables y también podemos crear nuevas funciones y calcular nuestras propias fórmulas, aunque en muchos casos R ya incluye muchas de esas funciones, como fue el caso de la desviación estándar.